Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a esta edición de Foro en el marco de la Asamblea número 77 de las Naciones Unidas en Nueva York y en el Jardín de las Rosas de esa institución. Les saluda Gonzalo Abarca. Estados Unidos llegó a este encuentro internacional destacando temas que el presidente Joe Biden ha reiterado en diferentes foros, en el plano nacional y también en organismos internacionales. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, la guerra de Rusia contra Ucrania, cambio climático, crisis alimentaria. Veamos lo que dijo el presidente Biden sobre la crisis humanitaria y la guerra de Rusia y Ucrania. Today I'm announcing another $2.9 billion. Hoy estoy anunciando otros 2.900 millones de dólares en apoyo de Estados Unidos para asistencia humanitaria y de seguridad alimentaria para salvar vidas solamente para este año. Rusia, mientras tanto, está lanzando mentiras, tratando de culpar de la crisis alimentaria a las sanciones impuestas por muchos en el mundo por su agresión contra Ucrania. Amplia la agenda del presidente Biden, pero para analizar lo que está aconteciendo en esta Asamblea número 77 de las Naciones Unidas, me acompaña el legendario Michael Chichester, expresidente de Diálogo Interamericano, Senior Fellow en este momento de esa institución y profesor de Georgetown University. Bienvenido, Michael. Viste, el presidente Biden hablando obviamente del tema de Rusia y Ucrania, pero poca mención, Michael, a Latinoamérica. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, es un gran gusto y me ha agradecido. Yo creo que era totalmente predecible que el presidente Biden está muy enfocado sobre la guerra en Ucrania, la agresión de Rusia y las consecuencias y efectos sobre Estados Unidos y sobre el mundo de esta crisis en cuanto a energía y también el tema alimentaria. Entonces, el hecho que hubo muy poca mención de América Latina no era gran sorpresa para mí. Obviamente, como latinoamericanista, hubiera querido un poco más atención sobre la región y sus grandes problemas y retos, pero yo creo que fue totalmente esperado lo que el enfoque del presidente Biden. Claro, porque grandes desafíos obviamente tiene la región, empezando también por el tema de inmigración. Pero Michael, fíjate, en la región, en el hemisferio, Cuba, Venezuela, Nicaragua, grandes aliados de Rusia. Escuchemos ahora más bien lo que ha dicho el presidente Biden sobre lo que él llamó la amenaza nuclear de Rusia. Just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe. Justo hoy, el presidente Putin ha hecho amenazas nucleares abiertas contra Europa en un desprecio imprudente por las responsabilidades del régimen de no proliferación. Ahora Rusia está llamando a más soldados para que se unan a la lucha y el Kremlin está organizando un referéndum falso para intentar anexar partes de Ucrania, una violación extremadamente significativa de la Carta de la ONU. En el discurso que ha hecho el presidente Biden, ha hecho las menciones, obviamente, a Rusia. ¿Tú crees que la relación que han mantenido estos países, o mantienen, Venezuela, Nicaragua, Cuba, con Rusia, verdaderamente puedan representar una amenaza en el continente? Bueno, es desafortunado, pero es bien conocido que esos tres países han sido aliados primero de la Unión Soviética, y en el caso de Cuba, obviamente, y ahora con Rusia por mucho tiempo. Yo creo que no, el hecho que son aliados en este hemisferio no necesariamente representa una amenaza para Estados Unidos,
pero sí es un tema preocupante, porque en la medida que Rusia busca aprovechar esas alianzas para extender su influencia en la región, yo creo que juega un papel de generar desestabilidad. Se puede crear mucho desorden, eso es lo que busca, y yo creo que en ese sentido es algo que seguramente está muy preocupado en el gobierno de Estados Unidos. El hecho es que, dado su obsesión de Putin en el tema Ucrania, creo que no sé cuánta capacidad tiene para actuar de manera muy agresiva en la región o aún en esos 3 países, porque está totalmente enfocado sobre Europa en este momento. Pero yo creo que es un tema que hay que seguir muy de cerca, porque creo que juega un papel muy destructiva en todas partes del mundo, y en eso y creo que eso es algo que puede generar mayor inestabilidad política por toda la región. Esto es Foro de la Voz de América desde Naciones Unidas. Continuamos en esta transmisión especial desde la sede de Naciones Unidas en el marco de la Asamblea número 77 de este organismo internacional. Estados Unidos y Latinoamérica mantuvieron puntos de encuentro en algunos temas. Sin embargo, también mantuvieron un distanciamiento que ellos mismos han admitido solamente la diplomacia puede anegar. Celia Mendoza, de La Voz de América, entrevistó al secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Brian Nichols. Esto fue lo que nos dijo. El tema del narcotráfico es uno que también se trabajó durante este discurso del presidente Petro. Hablaba acerca de acabar con esta guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo ve Estados Unidos esto? Mira, no hay una guerra contra el narcotráfico. La política de los Estados Unidos es una política enfocada en el tema de salud. Y la política que tenemos es de apoyar el desarrollo rural en la región, de apoyar el crecimiento alternativo, pero también de tomar las medidas para prevenir el tráfico de estupefacientes. Usted mencionó esta idea de la libertad, de los derechos, de la democracia. Justo la misión de verificación de los hechos descubre y denuncia abusos, violaciones de derechos humanos en Venezuela, serias violaciones. ¿Hasta qué punto los Estados Unidos creen que esto podría frenar un posible acercamiento con Venezuela, o cree que esto podría impulsarlo para tratar de buscar una solución para estas personas que han sido víctimas de estas violaciones según las Naciones Unidas? Nuestro enfoque es de primero impulsar las partes a regresar a la mesa de negociación en México, el régimen de Maduro y también la plataforma unitaria. Dos, estamos haciendo todo lo posible para liberar los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Tercero, obviamente tenemos un enfoque en los derechos humanos y la situación humanitaria en donde el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos fundamentales de las personas todos los días. ¿La paciencia se puede acabar para los Estados Unidos si Nicolás Maduro simplemente sigue dando largas y no se sienta a dialogar? Bueno, es lo que dije ante el Senado y es cierto. Cambiando de tema, Nicaragua. Ayer hablamos con el canciller de Nicaragua, le dijimos que Estados Unidos obviamente ha hecho estas denuncias de violaciones de derechos humanos y pedir la liberación de los presos políticos. Él dice que Estados Unidos son mentirosos y que deben dejar de mentir. ¿Cuál es su respuesta a esta declaración que dio el canciller nicaragüense?
Hoy día el régimen de Ortega Murillo frenó el servicio por televisión cable de CNN en español, porque están reportando los hechos que suceden en este país. Eso es otra acción de un régimen antidemocrático. Entonces, lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua. ¿Espera ver más sanciones contra Nicaragua? Sí. ¿Muy pronto? Puede ser. Bien, Michael, escuchaste al secretario Nichols. Ahora, la pregunta es, ¿qué te parece la política, qué tan efectiva, en tu opinión, es la política en este momento de Estados Unidos hacia Latinoamérica, en momentos en que los líderes latinoamericanos, una muy buena parte de ellos, se están inclinando hacia la izquierda y hacen fuertes críticas, cuestionan esa política de Washington? Bueno, yo creo que si bien es cierto, sobre el tema de drogas, yo creo que si bien es cierto, tal vez no hay una guerra contra drogas, ciertamente Petro tiene algo de razón que la política aplicada por Estados Unidos en temas de drogas no ha funcionado. Los cultivos de coca son más altos que nunca, cocaína está más disponible en las calles de Estados Unidos que nunca. O sea, yo creo que hay que repensar la política de cierta forma. Creo que va a ser mucho más fácil llegar a un consenso sobre criticar la política actual que buscar una alternativa viable en toda la región. Eso es un tema muy, muy complejo y muy difícil. Cuanto a Venezuela y Nicaragua, no sabemos que funciona. Lamentablemente, aplicando sanciones no tiene buena historia de cambiar el comportamiento de regímenes totalitarios en América Latina. Vemos el caso de Cuba, más de 60 años y Cuba es un estado más represivo que nunca. En Venezuela ha aplicado sanciones económicas contra el petróleo. Maduro está encerrado en el poder y no sé qué puede afectar el comportamiento de Ortega. Es muy trágico, hay violaciones de derechos humanos sistemáticas. Yo sé que el gobierno de Biden quiere hacer una diferencia, pero es muy difícil. Claro, y mira, vamos a meter un poco, si se quiere, el bisturí precisamente en esas críticas que se han dado. Veamos lo que dijo el presidente Petro de Colombia, aquí en el seno de Naciones Unidas, sobre las políticas de Estados Unidos en Latinoamérica, específicamente en su país. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Michael, brevemente, ¿qué te parece el discurso, el comentario que ha hecho el presidente Petro? Bueno, el presidente Petro está obviamente buscando un liderazgo regional. Colombia es muy chico para él, parece, y los temas son drogas y cambio climático. Yo creo que su crítica tiene méritos, pero creo que la forma, el tono fue bastante agresivo. Y no creo que esto es la mejor manera de tratar el tema de manera con otros países y con Estados Unidos. Yo creo que eso no ayuda mucho. Tenía como tono de hace varias décadas, ¿no? Entonces yo creo que hay maneras de levantar ese tema para ser más constructiva, que no fue evidente en el discurso de Petro, a mi modo de ver.
Continuamos en Foro de la Voz de América desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York y en el hermoso Jardín de las Rosas. Argentina enfrenta grandes desafíos económicos y también su relación con Estados Unidos y al mismo tiempo con Rusia, y también los escándalos de corrupción que la Fiscalía de este país vincula con la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Natalie Salas Guaitero conversó con el canciller de ese país, Santiago Cafiero, quien nos dijo lo siguiente. No solo el llamamiento al cese de hostilidades, sino también la necesidad de que se diseñen herramientas para contener el aumento de los precios de la energía, de los alimentos, que eso está provocando serios daños desde el punto de vista de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Semanas antes de que se iniciara esta invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Fernández le dijo a su homólogo Putin que deseaba que Argentina se convirtiera en esta puerta de entrada hacia América Latina. ¿De qué manera se ha fortalecido esa relación en hechos concretos entre Argentina y Rusia? ¿Y esto cómo pone la situación de Argentina con Estados Unidos? No, eso no. En todos momentos se entendió que lo que el presidente Fernández estaba conversando con otro presidente, con Putin, era el vínculo comercial, no un vínculo vinculado a otro tipo de relaciones políticas, ni mucho menos. Era un vínculo estrictamente comercial. Las inversiones en Argentina de Rusia son mínimas, prácticamente no hay. La Argentina no tiene prácticamente comercio con Rusia. Con lo cual justamente lo que se buscaba era estimular un ámbito de negocios y un ámbito comercial, no otra cosa. Canciller, y justamente otra consecuencia, la economía. Argentina en este momento tiene una de las inflaciones más altas del mundo. ¿De qué manera están ustedes trabajando para precisamente hacerle frente a esto? Aunque la inflación es un problema global, ¿no? La inflación es un problema global. En Argentina está golpeando de un modo muy duro. La Argentina viene de un proceso inflacionario alto del 2019. En el 2019 nosotros tuvimos 53% de inflación, el gobierno anterior. Eso se logró bajar un poco y volvimos ahora a cifras. Ahora anualmente tenemos aproximadamente 74% de inflación. Es muy alto. Tenemos muchos mecanismos que hacen que los salarios no pierdan contra la inflación y los ingresos de las familias no pierdan contra la inflación. Son mecanismos de actualización automática o de actualización vía convenios colectivos de trabajo, y con eso hacemos que entonces no aumente la pobreza en nuestro país a partir del aumento de los precios de los alimentos o de la energía o del transporte, etc. Eso es lo que nosotros venimos trabajando. Estamos hoy con una economía que está con dificultades distributivas, producto de la inflación y producto de la guerra, producto de la pandemia. Hay dos shocks muy fuertes que a la Argentina lo golpean de un modo singular. Al mundo lo golpearon, a la Argentina con más dureza. El primer shock es la pandemia, la crisis de suministros, y el segundo shock ahora es la guerra, naturalmente, ¿no? Esas son dos impactos externos que golpean una economía que se estaba recuperando. El canciller Santiago Cafiero dándonos una radiografía amplia, por cierto, de Argentina. Bueno, Michael, el tema de Argentina lo has tratado en innumerables artículos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son más bien los grandes desafíos que enfrenta Argentina en este momento? Bueno, yo creo que el gran desafío es el desafío económico. Tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 44 billones de dólares. Entonces, ¿cómo salir de ese hoyo, de esa crisis económico? Es el gran reto que encuentra Argentina. El Banco Central no tiene dólares, o sea, hay escasez de dólares. Hay desempleo muy alto, como dijo el canciller, y creo que este año la inflación puede alcanzar el 90%. Casi un 90% es lo que lo he leído. Entonces la crisis es muy profundo, va a tener mucho esfuerzo y mucho tiempo para salir de esto. El superministro Sergio Massa estuvo en Washington la semana pasada, tenía reuniones con todo el mundo
a ver si las cosas empiezan a estabilizar un poquito, pero ese es el gran tema. Y el otro es la crisis política en el país. Hay elecciones el año que viene, presidenciales, y no está claro quién va a ser los candidatos, hay caras muy conocidas, todo esto combina. Entonces, Argentina enfrenta grave crisis, pero yo creo que el presidente Fernández hizo un buen discurso en Naciones Unidas. Me gustó su discurso, tocó temas internacionales relevantes de manera muy sensata. Muy precisas, como dices. Bueno, muy bien, Michael. El presidente de Perú, Pedro Castillo, llegó este año a Naciones Unidas dando un mensaje de respeto a la soberanía y a la institucionalidad. ¿Qué quiso decir en ese mensaje? Precisamente conversé con el embajador de Perú ante este organismo, el señor Manuel Rodríguez. Esto fue lo que nos dijo. El presidente lo que ha hecho es reflejar dos cosas. Por un lado, la convicción y las obligaciones, inclusive jurídicamente vinculantes, que existen en las Américas para preservar, desarrollar y fortalecer la democracia. No olvidemos que las Américas y Europa son los únicos continentes donde la democracia está sometida a una garantía multilateral. Entonces, lo primero que él ha hecho es reafirmar ese compromiso con la institucionalidad democrática. Toda discusión sobre la separación de poderes, que es indispensable preservar, debe ser siempre canalizada por la vía de la acción política. Novedoso en el discurso del presidente también el anuncio de un plan que reduciría al 50%, señor embajador, 50% el nivel de pobreza en el Perú, y él denominó algo que llamó cero hambruna. ¿Cómo pretende el señor presidente realizar este proyecto, desarrollarlo en un país en donde prácticamente el 80% de la población está en una situación de informalidad laboral? Sí. En los últimos 20 años, yo diría 25 años, el Perú es un país que ha presentado en América Latina una de las mayores tasas de crecimiento. Y por eso el presidente también ha planteado un plan de reactivación que se llama Impulso Perú, que está dirigido a promover la inversión privada y pública, extranjera y nacional. Y la idea es esa, la idea es: tenemos que crecer al 5% para cumplir esas metas de reducción de la pobreza. Deseo retomar, ahora que está mencionando precisamente estas tasas, y el tema de la gobernabilidad que usted mencionó al principio. El presidente efectivamente hizo mención a la crisis de gobernabilidad, enfrentamiento de poderes, y que todo debe resolverse a través del diálogo y con respeto. Sin embargo, en Perú, muchos critican que el presidente no dijo aquí, en el seno de la Asamblea, no admitió algún tipo de culpabilidad por parte del Poder Ejecutivo. Yo no tengo por qué pensar que el Poder Ejecutivo tiene que azotarse con culpabilidades, como que tampoco creo que el Poder Legislativo ni el Poder Judicial tengan que recurrir a los silicios, ¿no es cierto? A lo que hay que recurrir es a una voluntad de diálogo. Michael, brevemente, la situación en Perú. Es muy precaria, Gonzalo. El embajador Rodríguez es buen amigo, es muy competente, pero en la medida que la situación política es muy compleja, hay 6 procesos de fiscalía contra el presidente, de corrupción contra el presidente Castillo. Esto no va a atraer inversión, y si no llega inversión, no se puede repartir, no hay riqueza para repartir, no se puede responder a los temas de pobreza. Entonces es muy, muy complejo. El discurso estuvo bien, me parece. La situación interna es muy mala, política. Muy bien, muchísimas gracias a Michael Shifter. Y bien, llegamos así al final de esta edición especial de Foro de la Voz de América desde Naciones Unidas. Les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.